Permitido durante estos años podernos ver en diferentes lugares, en diferentes momentos, y también tenemos por delante el campamento de jóvenes que comienza el próximo lunes o martes, así que ruego que estemos orando también por nuestros jóvenes en las diferentes asambleas. Ayer me dijo un hermano, bueno, yo no te conocía tanto, ¿podrías contar algo más de tu vida? Digo, bueno, ¿qué puedo decir? Brevemente nos presentamos, mi esposa y yo estamos sirviendo al Señor en el norte de la península, concretamente en la provincia más pequeña del País Vasco, que es la provincia de Guipúzcoa. Allí el Señor nos permitió conocerle en el día del libro, cuando nos compartieron el Evangelio en una de las plazas en la calle, y vinimos a sus pies, conocimos al Señor, y luego el Señor nos llamó a servirle, y estamos sirviéndole como obreros en toda esa comarca, en esa zona, y en las iglesias Aitá, en la iglesia de Amara, el barrio de San Sebastián donde está la obra, en Irún, en Tolosa y en Azpeitia, que las iniciales de cada lugar forman esta palabra Aitá, que en vasco significa papá. Así que estamos en las iglesias papá de la provincia de Guipúzcoa. Gracias por vuestras oraciones, por todo el cariño recibido siempre, no solamente cuando estamos aquí, sino que también cuando recibimos vuestras cartas, vuestras ofrendas, vuestras llamadas en ocasiones. El texto que hemos leído hoy me parece un tema importante para el tema que nos ocupa. Estamos hablando estos días de iglesias vivas para un tiempo nuevo. Y la iglesia siempre se tiene que andar renovando constantemente, volviendo a la fuente, al origen, refrescando. Y el tema de ayer era de cómo rendir nuestras vidas al Señor, en primer lugar, con ese texto de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, renovando nuestra mente, nuestro corazón por la palabra, por el Espíritu, rindiendo nuestras vidas a Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con cómo reforzar nuestras convicciones. Aquellos que en Cristo ya hemos creído, pues ver cómo mantenernos constantes y firmes a lo largo del camino. Porque así como es importante comenzar bien la vida cristiana, hay que terminarla bien. El Señor ya nos dio la promesa, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Pero nosotros tenemos que estar ocupados en esa obra, en esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Y algo adelanté el primer día, que vivimos en un mundo que está en constante movimiento y en continuo cambio. Esto no es una novedad. Pero estos cambios no solamente tienen que ver con los avances científicos o las nuevas tecnologías. Es un cambio en el campo de las ideas, de los valores y de las creencias. Por eso es que hoy la gente no se pregunta si esto o aquello es verdad o no, sino si me gusta o me atrae. Esto significa a nivel popular que tú puedes creer lo que quieras. Puedes inventar tu propia verdad y escoger tu fórmula espiritual para vivir. Estamos en la llamada era de la posverdad. No hay verdades absolutas. Todo es relativo. Todo depende del color del cristal con que uno mira. Pero es que además de esto, el Evangelio que predicamos está siendo objeto de burla. Está siendo objeto de burla por parte de muchos políticos y escépticos radicales que levantan su voz abiertamente sin ninguna vergüenza y proclaman su ateísmo. Y el hombre y la mujer de hoy, los que tú y yo conocemos y nos cruzamos a menudo, no sienten aparentemente ni padecen ningún tipo de necesidad espiritual. Viven sometidos al imperio de lo terrenal, donde lo religioso se ha convertido en un objeto decorativo para ciertos momentos de la vida. Por si esto fuera poco, las iglesias en general no están creciendo. El liderazgo, por lo general, está envejeciendo. Y no hay hombres jóvenes o más jóvenes que asuman responsabilidades. Y aquí tenemos una dificultad añadida. En muchos casos no estamos ganando a los de afuera y estamos perdiendo a los de dentro.
El tema de hoy tiene que ver con raíces, pero también con cambios que debemos de hacer, con sendas y caminos que debemos recorrer. Y en esta tarde nos vamos a centrar en un versículo en particular. Ya tenemos el contexto que se nos ha leído un poquito más amplio en Jeremías capítulo 6, pero nos vamos a centrar en el versículo 16, donde dice así: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Notad que estas palabras del versículo 16 nos invitan, nos exhortan a mirar hacia el pasado, al considerar las sendas antiguas que han marcado la vida del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. No hemos nacido por generación espontánea. Estamos aquí porque hay una senda trazada claramente en la palabra y también enseñada a través de los que nos han precedido. Pero estas palabras apuntan también hacia el presente, para preguntarnos en esta tarde si estamos andando por el buen camino, o nos hemos desviado de la ruta, o nos hemos acostumbrado y acomodado a estar en ella. Cuando dice, andad por él. Y también es una mirada hacia el futuro, cuando apunta al resultado final de andar por estas sendas antiguas, cuando la promesa no puede ser mejor y que todos anhelamos: hallaréis descanso para vuestra alma. Y si tú has venido esta tarde necesitada de descanso en el Señor, pues hay que esperar al final del mensaje para ver cuáles son las condiciones que han de darse para que podamos encontrar ese descanso que todos necesitamos en el Señor. Así que el tema de hoy, reforzando nuestras convicciones, quiero destacar aquí, a la luz del versículo 16 nada más, 4 grandes movimientos que encontramos aquí, o 4 grandes convicciones. La primera, si me puedes ayudar a pasar, muy bien, tenemos un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión, porque dice el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Yo no sé cómo ha sido el día de hoy para ti. El calor quizás no ayuda mucho. El trajín del día, las actividades, el ir de un lado para otro quizás tampoco. Así que estamos en un buen lugar, en un buen momento para reflexionar durante este tiempo. Y la palabra reflexión significa que ahí donde estás en tu silla es como que te inclinas un poquito hacia atrás y tomamos perspectiva de lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo. Y tomamos un tiempo para pensar, para reflexionar. Paraos en los caminos y mirad. Y la imagen aquí es la de un peregrino que se detiene en el camino para considerar dónde está, de dónde viene y hacia dónde va. Y esta imagen de este peregrino, de cualquiera de nosotros, se repite a lo largo de la historia de la salvación del pueblo de Dios. Leo así en Deuteronomio 32:7. Vuelve atrás la mirada, piensa en los tiempos pasados, pide a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Así que, joven, y no importa aquí la edad que tengamos, todos los que estamos aquí, tenemos que volver la mirada atrás, Deuteronomio 32:7, pensar en los tiempos pasados, preguntarle a tus padres, a tus abuelos, a los que hayan recorrido antes que nosotros este camino, a la misma palabra de Dios que te lo diga y a los ancianos que te lo cuenten. Paraos en los caminos y mirad, dice el texto en la primera parte. Estas palabras están enmarcadas en un contexto de juicio para el pueblo de Dios, aquí en Israel, por causa de su repetida desobediencia
la deslealtad de sus profetas y también la falsedad y desvergüenza de sus dirigentes. Tan endurecidos estaban, habían llegado a un punto casi de no retorno en su dureza de corazón, me refiero al mismo pueblo de Dios y sus dirigentes, que el versículo 15 dice que no se avergonzaban ni aún sabían lo que era sonrojarse. Versículo 15 dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza, dice el texto. Mientras nos dé vergüenza muchas de las cosas que a nuestra sociedad ya no le importan y se pone colorada, y cuanto más en público se exponga lo peor de lo peor, que nos siga dando vergüenza a nosotros y que nos sintamos sonrojados, ya que la sociedad no lo está. Pero aquí en el contexto, el pueblo de Dios estaba en un punto de peligro, donde el juicio divino iba a venir sobre él y las naciones por causa de su desobediencia. Notad que a la grave herida que tienen, versículo 14, solo le aplican una pequeña venda, curando la herida de mi pueblo con liviandad, dice el texto, diciendo paz, paz, y no hay paz. Los versículos 13 y 14 encontramos el diagnóstico de la enfermedad del pueblo. Es importante detectar dónde está el problema. Y el problema está en que sus pecados principales son la avaricia, la mentira, el fraude, el engaño, la corrupción y la formalidad religiosa. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es decir, todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Y más adelante vemos cómo esa denuncia del profeta Jeremías hacia los falsos profetas que hacían creer al pueblo que todo estaba estupendamente bien. Ahora, sabemos cómo está nuestra sociedad. No importa que los políticos nos digan lo que quieran, de que todo va muy bien en esta área o en la otra. La sociedad está mal. Y el juicio de Dios vendrá, como el Señor lo promete en su palabra, como ha venido antes sobre otras naciones, porque todos los imperios han caído a lo largo de la historia y caerá también el nuestro. Este imperio sustentado en la permisividad, en el materialismo más absoluto, en el ateísmo. Ahora, la pregunta no es tanto cómo está nuestra sociedad, sino cómo estamos nosotros y cómo están nuestras asambleas, nuestras iglesias. Cómo estamos nosotros en este tiempo complicado y difícil en el que vivimos. Y este es un mensaje, es un llamado a detenernos, a pararnos, en primer lugar, para reflexionar sobre nuestros propios caminos. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe, a la búsqueda sincera del Señor. En este tiempo, el arrepentimiento, hermanos, no es un paso negativo. No, el arrepentimiento nunca es un paso negativo, es un paso correctivo. Y esta es la señal más grande para que Cristo sea formado en nosotros, la vuelta permanente a Él. Esto es el arrepentimiento, la vuelta permanente al Señor, para poder hacer ajustes y preguntarnos, Señor, si estamos andando por el buen camino. Un llamado, pues, a la reflexión. En segundo lugar, un llamado a la conversión. Los que ya somos de Cristo, el pueblo de Dios, que ya nos hemos convertido a Él en un momento determinado de nuestra historia personal, la conversión es volvernos al Señor permanentemente. Porque sigue diciendo el texto: paraos en los caminos, mirad y preguntad. Preguntar por las sendas antiguas. ¿Sabéis que una de las razones por las cuales los niños aprenden tan rápido es porque ellos sí hacen siempre muchas preguntas? Los niños siempre están haciendo preguntas y por eso aprenden. Y los mayores tendríamos que aprender a hacer preguntas.
Y el Señor Jesús siempre nos enseña, a través de sus preguntas, nos ayuda a pensar. Las sendas antiguas, preguntar por ellas. ¿Qué son las sendas antiguas? ¿Son las sendas viejas, caducas, pasadas de moda? No. Las sendas antiguas son esas sendas y esos caminos bien trazados desde el principio y que conducen al pueblo de Dios hacia un final feliz. Esas son las sendas antiguas. Es la senda y el camino de la justicia. Es la senda y el camino de la obediencia a Dios y sus mandamientos. Las sendas antiguas son los caminos de los antiguos profetas, que fueron fieles al Señor y su palabra, en contraste con los caminos torcidos de aquellos que deciden andar por las sendas modernas de la innovación y del entretenimiento. Muchas veces alejadas estas sendas de la fe y del temor de Dios. Hermanos, la Biblia para muchos ya, y me refiero dentro del pueblo de Dios en términos generales, la Biblia ha dejado de ser normativa para ser solo orientativa. Y cuando la verdad se convierte en algo relativo, la Iglesia acaba siendo transformada o trastornada por el mundo en lugar de ser el mundo que se vea trastornado por la Iglesia. Mirad, lo natural para un barco en alta mar, y aquí tenéis muchos a la vista según vamos por la carretera, lo natural es que el barco esté en el agua. Pero lo que no es natural es que el agua entre dentro del barco y lo hunda. El Señor nos ha dejado como barcos o barcas en este mundo. Eso es lo normal, que no escapemos de la responsabilidad que tenemos de ser sal y luz, de no huir, de no practicar la vida monástica, de no escapar, de no pensar que si huimos de este mundo, pues buscaremos la verdadera santidad estando apartados y alejados. No es verdad. Pero lo que no es normal es que el mundo entre dentro de nosotros, porque también la Iglesia se viene abajo, se hunde. Así que retomar la senda antigua es volver al origen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué obvio, ¿no? Qué elemental. Pues sí, retomar la senda antigua es volvernos, convertirnos permanentemente al origen del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es volver a la senda y al camino del amor, de la misericordia, de la justicia, del perdón, de la humildad, de la santidad, de la fe, de la esperanza en la segunda venida de Cristo. Volver a las sendas antiguas podríamos decir también que es volver a la sana doctrina y a los principios que marcaron nuestras vidas como iglesias evangélicas, los principios de la Reforma, la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Volver a los principios elementales, básicos, claros de la Escritura, volver a las sendas antiguas. Ya sé que no os estoy diciendo nada nuevo, pero quizás esto va a ser algo novedoso. Estas son nuestras creencias. Estoy seguro en esta tarde que todos firmaríamos la llamada declaración de fe que encontramos en la Escritura. Son nuestras creencias. Pero la pregunta es si también son nuestras convicciones. Porque no es lo mismo una creencia que una convicción. Y lo sé también por experiencia propia como católico romano, donde yo tenía creencias, pero nunca tuve convicciones. Una creencia es lo que yo tengo, es lo que tú tienes, pero una convicción me tiene a mí. Es decir, podemos vivir incluso en contra, en determinados momentos de la vida, podemos vivir en contra de lo que decimos creer. A eso se le llama incongruencia, ¿verdad? Creemos una cosa y a veces hacemos lo contrario.
pero no vas a poder vivir en contra de tus convicciones más profundas. Y como cristianos evangélicos no solamente tenemos buenas creencias, sino que también debemos tener buenas y firmes convicciones. Hoy compartíamos en el centro de Benecer con los hermanos y los amigos allí acerca de la palmera. ¿Verdad, Aarón? ¿Estabas ahí? Y de cómo la palmera está tan arraigada en la tierra, porque tiene raíces profundas, que no es fácilmente desarraigarla. A diferencia de otros muchos árboles que, siendo tan hermosos y tan grandes, el viento fuerte muchas veces los desarraiga. Y hablábamos de las raíces, y aquí tenéis muchas palmeras, muchísimas, que se mantienen ahí a lo largo de los años en sequía, en tiempos de viento, de lo que sea. Y el creyente se mantiene también porque tiene creencias y tiene convicciones, sus raíces son profundas. Estas son nuestras raíces, no solamente nuestras creencias. Porque, como digo, tú puedes vivir de manera contraria en un momento determinado, conforme a lo que crees, pero no vas a poder vivir de forma contraria a cuál es tu convicción más profunda. Porque el Evangelio no es solo una doctrina que yo creo. Hay doctrina, naturalmente. El Evangelio no es solo una doctrina que yo creo, sino que es una convicción dada por el Espíritu Santo de Dios que yo tengo. No es solo un cuerpo de verdades, que lo hay, que las tiene, que yo sostengo. Tenemos un cuerpo de verdades en las cuales hemos creído, sino que es una persona a la que seguimos, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y nos identificamos con las palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, más que una creencia que creemos, todo lo que la palabra dice, todo lo que el texto bíblico enseña, y tenemos que tener un credo sano, y lo tenemos, pero no es suficiente. Y menos en los tiempos en los que vivimos, porque si los primeros cristianos no renunciaron a sus convicciones en el circo romano, porque los que hizo posible que estuvieran firmes hasta el final fueron sus creencias y sus convicciones. Pues nosotros, ¿por qué tenemos que renunciar a estas convicciones? Y también nuestras iglesias se han ido debilitando. Todos cantamos los mismos himnos. Cuando cantamos, yo creo que nadie se queda sin cantar. Otra cosa es cómo esa misma letra de los himnos, y por supuesto la palabra de Dios en particular, producen en nosotros ese arraigo que me permite decir al mundo quién es Dios, lo que ha hecho, y dar testimonio, y no replegarnos y no encogernos. Hay un autor que dice que cuanto más se desvía una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Repito, cuanto más se desvía una sociedad de la verdad, más odiará a aquellos que la proclaman. Y lo único que nos va a permitir proclamar la verdad del Evangelio en medio de una sociedad que cada vez odiará más el Evangelio, no serán suficientes nuestras ideas ni nuestras creencias. Serán necesarias también nuestras convicciones más profundas. Un llamado, pues, a la conversión, a la vuelta permanente al Señor. Un llamado a la obediencia, porque dice el texto claramente que después de pararse en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él. Obediencia. Aquí el pueblo de Dios está en peligro de ser destruido, porque no se paró, no se detuvo a preguntar ni a reflexionar sobre las sendas antiguas. Vivían alejados y ahora son exhortados a volver al buen camino. Versículo 17, puse también entre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta.
Escuchad el sonido de la trompeta. Es necesaria la voz profética a través del predicador para nuestros días. Es necesaria que la trompeta de Dios, el mensaje de Dios, sea oído claramente por nuestro mundo, por nuestra iglesia. Los profetas eran los portavoces, eran los altavoces de anunciar y avisar al pueblo de los peligros con el sonido de la trompeta. Y este sonido de la trompeta no es otro que la voz de Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, hagamos sonar nuestra voz, no la nuestra, sino la voz de Cristo. Hagamos sonar nuestras trompetas por medio de la alabanza, naturalmente, las puertas abiertas, que la gente pueda oír, pero también en el día a día, que la gente pueda escuchar de nuestra boca y de nuestra propia vida el mensaje del Evangelio. Pero el pueblo dijo, a pesar de la claridad del profeta en su declaración, a pesar de una advertencia solemne y clara que todo el mundo podía entender, y el pueblo respondió. ¿Cómo respondió el pueblo entonces? ¿Cómo responderá el pueblo hoy? Versículo 17 al final, después de... Sí, 16 al final. 17. Dice, puse también entre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. No escucharemos. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! El pueblo de Dios rechazando a Dios, porque pensaban que podían sustituir la obediencia a los mandamientos del Señor por rituales vacíos. A esto se le llama la religiosidad. Versículo 20, por favor, dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Dice la primera parte. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Esto es una nota de advertencia también para nosotros, de que tengamos cuidado de solamente una limpieza externa sin un cambio interno de corazón. Conforme nos vamos acostumbrando más a lo cultico, a la palabra en nuestras manos, a la oración, a la vida espiritual sana, saludable, siempre tenemos que tener cuidado de no caer en religiosidad, en actos rituales sin sentido, que sean vacíos. Por eso es tan importante escuchar el sonido de la trompeta, escuchar la voz de Cristo, la voz del Evangelio, porque cuando la mente entiende el mensaje de Dios, la mente es iluminada por la palabra, entonces los sentimientos se encienden, no al revés. No es apelar a los sentimientos directamente, sino que es apelar a la mente, para que cuando la mente entienda y reciba el mensaje de vida del Evangelio, los sentimientos se encienden, la voluntad es persuadida y como resultado se produce la obediencia. Ahora, esta obediencia ya no es externa solamente. No es una obediencia para querer guardar la ley o guardar el buen testimonio delante de los demás. Es una obediencia interna, no solamente externa. Ya no es una obediencia de conveniencia, sino de corazón y de convicción, arraigada en el ámbito del pensamiento y de la decisión. Es decir, cuando la palabra de Dios se hace clara, ilumina por el Espíritu nuestra mente, con razón nos emocionamos al leer la Escritura, al escuchar un mensaje, al cantar una alabanza. La voluntad entonces es movida, es persuadida, y el resultado es esa obediencia interna que te lleva a ser el mismo donde quiera que estés. A eso la Biblia lo llama integridad, algo entero, que no está troceado, que no tenemos vidas diferentes, ni durante la semana, ni el domingo, ni en momentos especiales del año, sino que vivimos a Cristo
de una manera íntegra, no perfecta, pero sí íntegra. Una obediencia, como digo, arraigada en el ámbito del pensamiento y de la decisión, pues sólo así podremos decir: sí escucharemos, sí andaremos, sí obedeceremos, porque no solamente hemos entendido la palabra, sino que esa palabra ha tomado cuerpo en mi vida y el Espíritu Santo la sella a fuego, porque es la palabra de vida inspirada por el mismo Espíritu, que me hace, por la gracia del Señor, responder a ella afirmativamente. Y en lugar de decir el versículo 17 al final, no escucharemos, el pueblo de Dios en esta tarde tendríamos que decir: sí, escucharemos. Y lo mismo en el versículo que viene después. A ver si lo veo bien aquí. Perdón, el versículo 16, sí. Cuando dice no andaremos y el pueblo dice sí andaremos. Esto es lo que el Señor quiere producir en nosotros, que salgamos de aquí esta noche diciendo: Señor, sí andaremos, sí escucharemos, sí atenderemos a tu voz. Pero aún hay más. Es un cambio, es un llamado, digamos, a la reflexión, un llamado a la conversión, un llamado a la obediencia y es un llamado al cambio en nuestras vidas. A veces son cambios de hábitos, de maneras de pensar, de decirle al Señor: Señor, quiero seguirte, cámbiame, renuévame. Y el texto termina diciendo: y hallaréis descanso para vuestra alma. Por fin llegamos a la parte favorita, donde todo el mundo quiere saber cómo experimentar este descanso. Dice: paraos en los caminos, mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Estas palabras son un eco de otras partes de la Escritura. Doy tiempo para pensar. Estas palabras encuentran su eco. ¿En quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo, que apuntan a Él mismo, a su persona. En Mateo capítulo 11, por favor, acompañarme. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Porque toda la palabra apunta a Cristo. Las Escrituras dan testimonio de Él constantemente, continuamente, permanentemente. Y siempre la Biblia la tenemos que leer en clave cristológica. Y aquí el eco es claro, el mensaje es directo. Mateo 11, 28 al 30. Jeremías dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Y aquí el Señor Jesucristo extiende esta invitación de una manera mucho más completa y final. Mateo 11, 28 dice así. Leemos el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor Jesús y en las sendas antiguas que menciona el profeta Jeremías hay descanso. El mensaje es el mismo. Pero el Señor Jesús aquí nos invita no solamente a ir a Él para descansar en Él, sino para seguirle a Él. Porque no hay descanso sin seguirle al Señor Jesús. Y a veces tenemos nuestros propios conceptos tomados del mundo que nos rodea, de nuestra propia imaginación, de lo que es venir al Señor y descansar, pensando que el Señor va a querer quitar la ansiedad, la preocupación,
el aguijón, el problema. El Señor Jesús nos invita aquí a descansar en Él y a seguir su ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La vida cristiana, queridos hermanos, no es solamente disfrutar del descanso, sino disfrutar de Cristo Jesús, que nos da descanso en Él. Y cuando acudimos al Señor Jesús, notad en el texto que hay un intercambio maravilloso. Primero nos libra del pesado yugo y luego coloca otro sobre nosotros. No es que nos quite el pesado yugo de nuestras preocupaciones, de nuestras cargas, que las tenemos, y a menudo Él nos ayuda a sobrellevarlas, las lleva Él, las llevó Él, sino que coloca otro yugo sobre nosotros. Primero quita nuestra pesada carga y la cambia por otra. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el texto, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Os habéis dado cuenta que a veces solo buscamos el descanso en el Señor Jesús, pero no queremos llevar su yugo, la carga que Él pone sobre nosotros, y que es muy distinta a la que nos quiere quitar para darnos descanso? Hay quien quiere librarse de sus cargas, pero no están dispuestos a esa vida de discipulado, de seguir al Señor cada día. Quieren la salvación y perdón, muchos, pero no la cruz, ni la negación de ellos mismos, de nosotros mismos. Aquí nuestra sociedad nos ha jugado una mala pasada, porque hemos heredado este concepto sentimentaloide de decir, pues voy a la iglesia, o voy a la palabra, o busco mi porción diaria, que está bien buscar la porción, pero no es solamente para aliviar mi corazón, descargar mi preocupación, sino después entender que cuando salgo de leer la palabra me voy con una misión, que tengo una tarea que cumplir, que tengo una responsabilidad que atender y que tengo una carga que llevar, que es la que el Señor Jesús pone y que es ligera. Esa no es una carga pesada. Hay quienes quieren el privilegio, pero no el sacrificio. Hay creyentes que quieren la bendición, pero no el compromiso. Con todo mi respeto, pero en mi iglesia a veces digo, no seamos cristianos de primavera, que cuando llega el otoño y el invierno de la vida, desaparecemos. Y lo que al principio parecía que era un fuego que me iba a llevar a no abandonar al Señor jamás, pues a la primera de cambio dejo de seguirle. Y luego busco desesperadamente mensajes motivacionales que alivien mi carga, que quiten... No, la palabra nos va a llevar a los pies de Cristo para que Él quite nuestro pecado, confesándolo previamente, arrepintiéndonos responsablemente, y al tiempo que por su gracia nos levanta y nos levantamos, Él pone su yugo, pone su carga, que es ligera, que es buena, que es necesaria. Tomar el yugo de Cristo es entrar en su escuela, es convertirnos en sus discípulos, someternos a sus enseñanzas, porque este yugo simboliza la sujeción del creyente a la autoridad de Jesucristo. Y este compromiso de vida significa un cambio de vida, un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio de actitudes, de conducta. Porque cuando venimos a Cristo no solamente venimos a buscar descanso, sino que venimos para ser cambiados. Y este cambio es doloroso, siempre.
Y cuanto más tiempo pasa sin cambiar, más nos costará hacerlo, porque más duros y rígidos podemos llegar a estar. Este cambio no es fácil para nadie, porque es aprender a morir, como dice Colosenses, a lo terrenal. Poned la mira en las cosas de arriba primero. Haced morir en vosotros pues todas esas obras que no alimentan, que no aprovechan. Y digo que este cambio es difícil, ¿sabéis por qué? Porque es más que una simple limpieza de nuestra conducta visible. Es decir, a menudo luchamos por mantener el orden en las cosas de arriba de la línea de flotación. Ya que antes hemos hablado de los barcos en alta mar, pues ahí tenemos la línea de flotación. Y a veces luchamos por mantener el orden como el iceberg, que está perfectamente blanqueada, la parte que vemos, inmaculada, perfecta. Pero el Señor no solamente está interesado en nuestras acciones, sino en nuestras motivaciones, en el corazón, las intenciones del corazón. Es donde el Señor quiere trabajar, y es ahí donde más nos cuesta cambiar, porque es ahí donde tenemos que aprender a morir a nuestro egoísmo, al orgullo, a nosotros mismos. El Señor Jesús precisamente habló del riesgo que todos corremos cuando somos capaces de limpiar lo que está fuera del plato y del vaso. Pero por dentro, ¿cómo estamos? El Señor quiere limpiar lo de dentro, porque es desde el corazón, como dice Marcos capítulo 7 en palabras del Señor Jesús, que salen los malos pensamientos, las malas acciones, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras. El Señor quiere trabajar el corazón. Y nosotros cantamos, si cantamos bien, avívanos Señor, ese precioso himno. Tenemos sed de ti, creo que lo cantamos la primera noche, el viernes pasado. O decimos, renuévame Señor, hoy lo hemos cantado en el centro. Y el Señor dice, muy bien, lo haré. Quiero avivar a mi pueblo, quiero renovar a mis hijos. Pero dadme hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Dadme hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar la fatiga sin quejarse. Hombres y mujeres abiertos al aprendizaje y al cambio, con hambre y sed de la palabra de Dios, sencillos, honrados, sin doblez de corazón. El Señor nunca enviará su fuego sobre altares vacíos, sobre personas no preparadas por Él y dispuestas a dejarse ayudar, a dejarse guiar, a dejarse usar, en medio de su debilidad, en medio de su necesidad, pero que podamos decir esta noche, Señor, heme aquí. Tú me has atraído hacia ti con esas cuerdas de amor. Soy tu hijo, soy tu hija. Quizás he dejado atrás mis convicciones y sí tengo creencias, pero Señor, ayúdame a tener convicciones fuertes, ayúdame a volver a ti de nuevo. Cámbiame, renuévame. Y termino. Jeremías, el profeta, que al tiempo que predicaba, estaba siendo también preparado por el Señor, estaba siendo trabajado por el Señor. El profeta no es ningún superhombre. Está hablándonos de parte de Dios, pero Dios está hablando al profeta y lo está trabajando también a él. Y en el capítulo 18 de Jeremías, él fue llevado a la casa del alfarero. Conocéis bien ese texto. Jeremías 18 fue llevado a la casa del alfarero, y así como el alfarero vemos ahí que puede rehacer la vasija que ha salido mal, Dios puede rehacer y cambiar constantemente tu vida de nuevo, la mía. Pero solo se requiere una cosa para que nuestro buen alfarero forje, porque no lo hará a la fuerza. Él es soberano, sí, pero no se impone a la fuerza, aunque tiene sus maneras de hacer que su obra
llegue al término que él entiende, pero hay un requisito fundamental y creo que es único, uno, para que el alfarero pueda hacer con nosotros, contigo y conmigo, una hermosa vasija para la gloria de su nombre. ¿Qué requisito puede ser ese? Doy tiempo para pensar. ¿Qué requisito puede ser ese para que el alfarero haga esa vasija distinta una de otra, pero para su gloria en la vida de cada uno de nosotros? El único requisito que se requiere es que el barro sea flexible, maleable en las manos del maestro. Que no pongamos condiciones nosotros, sino que digamos: Señor, como tantos himnos tenemos, tómame en tus manos, dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. O canciones relacionadas también con el barro y el alfarero. Yo quiero ser, Señor amante, toma mi vida, hazla de nuevo. Sí, tal como soy, Señor, tómame, úsame para tu gloria. Y esto es lo que el Señor nos pide en esta noche. No perfección, porque nadie llega a tenerla, pero sí disposición. Sí rendición, como vimos el primer día. Os ruego por las misericordias de Dios, y en base a todas ellas, Señor, me rindo. Cuenta conmigo. Haz de mí lo que tú quieras. Tú sabrás cómo gobernar mi vida. Tú sabrás cómo guiar mi vida y mis circunstancias. Pero creo que necesitamos reforzar nuestras convicciones con las sendas antiguas claramente reflejadas en la palabra, en los profetas, en los apóstoles, en el Señor Jesucristo, en el legado que hemos recibido de otros siervos de Dios a lo largo de la historia de los años. Un llamado a la reflexión, un llamado a la conversión, un llamado a la obediencia interna, la de convicción del corazón, no externa solamente, y un llamado también al cambio, que el Señor nos ayude a cambiar en aquellas áreas donde identificamos que se ha paralizado mi fe. No vale decir: Señor, tú ya sabes cómo soy, perdona mis pecados. No creo que sea una oración demasiado, digamos, concreta. Tiene que ser más específica. Identificar aquello que paraliza mi fe. Y si tienes que reconocer esta mañana o esta tarde, noche ya, que tus deseos de orar, de reunirte con tus hermanos, de leer la palabra, de testificar a otros, de servir en la congregación, se ha ido quedando atrás, ponte en las manos del Maestro como barro fresco para que Él te haga ver, nos haga ver, que tenemos que volver también a esas sendas antiguas del servicio y del amor al prójimo, a los demás. Quizás has dejado atrás cosas que hacías, no sé, hace años. Echo en falta algunos hermanos de los que conocimos en el 2005 y 2009. Quizás están en otras congregaciones o han partido con el Señor o no están en los caminos del Señor. O quizás de los que estáis aquí, ahora igual no estáis haciendo lo que hacíais antes. Bueno, pues volvamos al Señor. Volvamos al servicio de la obra del Señor. Volvamos a las sendas antiguas. Oremos. Ahí donde estás, por favor, inclina tu rostro y antes de que yo termine en oración, habla con el Señor y quizás tengas algo que decirle. Por supuesto, gratitud y alabanza, porque Él te ha puesto en el camino de la vida, en el libro de la vida. Pero quizás sea un momento también para pedir perdón y pedir ayuda y buscar descanso en el Señor y saber cuál es la carga que tienes que llevar adelante en ese yugo que Él pone. Un tiempo de silencio.
Nuestro buen Dios y Padre, bendícenos, pero no con la comodidad, sino con amor y fidelidad a ti. Señor y Dios, Padre amado, bendícenos, pero no solo con el bienestar personal, sino con hambre y sed de tu palabra, celo por la verdad y amor por las personas. Señor y Dios, bendícenos. Bendícenos para la honra y gloria de tu nombre, la edificación de tu pueblo y el avance de tu reino. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén.